no hay dinero para los aportantes, que este dinero circula, que no hay cuentas individuales, por un lado. Por otro lado, dicen que sí hay propiedades como el Centro Cívico, Electroperú. ¿Dónde está el dinero de los aportantes, no? Durante muchísimo tiempo se les descontó 13%. ¿Dónde está este dinero? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este sistema ha sido perforado por gobiernos anteriores. Los han perforado como han querido, han utilizado recursos, y lo peor de todo que en el gobierno de Fujimori todas las planillas que en ese momento debían justificar los pagos de los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones, por no sé por qué motivo se perdieron en el camino. Se perdieron. Y eso ha hecho un tremendo problema y ha perjudicado a miles y miles de personas que no pueden justificar sus aportes. Eso les ha afectado para el bono de reconocimiento en la AFP, les ha afectado para el tema del FONAVI, para el reconocimiento del FONAVI, que es otro tema que deberían tratarlo también ustedes. Entonces, en el tema del Sistema Nacional de Pensiones, ¿dónde está el dinero? Como bien dices, nos dices de que hay inversiones en activos fijos, como es el caso del Centro Cívico. Entonces uno analiza y dice muy bien, ¿cuánto es el valor del Centro Cívico? ¿Cuánto vale el Centro Cívico? Y cuando uno analiza y ve la información oficial del gobierno, porque la ONP depende del Ministerio de Economía y Finanzas, observa con mucho asombro de que ellos valorizan todo el Centro Cívico en la suma de 500 millones de soles. O sea, quiere decir que cada metro cuadrado construido, ¿no?, lo están valorizando en menos de $800. Dios mío, ¿qué está pasando en el país? ¿Quién es ese tasador, no? ¿Quién es ese tasador? Que ni siquiera en la zona más recóndita del país vale $800 el metro cuadrado. Entonces, eso perjudica. ¿Por qué? Porque imaginemos que existiera un siniestro, ¿no? Al momento de un siniestro, un incendio, ¿no?, tendrían que las compañías de seguros, porque debe estar asegurado por norma, ¿no?, tendrían que reconocer lo que está valorizado. Y a los $800, o sea, ¿cuánto perderíamos, no? ¿Cuál es un el valor montón de real plata, del porque Centro claro, Cívico? ¿cuál es el valor real? Y tenemos ahí un edificio, el Sheraton al costado, que más o menos nos podrían dar luces, ¿no? Así es. El valor real es más de $600 millones. Entonces, si tú multiplicas $600 millones por 360, que está el cambio aproximadamente, estás hablando, pues, no de los 500 millones que dicen valer, ¿no?, sino más del triple del valor. Entonces, así como eso, hay una serie de propiedades que tú ves en la lista, el marquesí de bienes de la ONP, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, y acá hay una llamada de atención a la ministra, porque en varias entrevistas, inclusive que le hicieron ustedes, ella manifiesta, sí, que la ONP se porta mal, sí, que la ONP no cumple su función. Y nadie le pregunta, y nadie le dice, oye, tú eres la jefa de la ONP, tú eres la responsable de la ONP. Ya es momento de que tome conciencia esta señorita de lo que está haciendo y lo que está diciendo. Atrás hay miles de personas, hay 3.026.000 personas que están atrás, que no han cumplido con la jubilación. Eso de acuerdo a la data oficial de la ONP al 31 de diciembre de 2019. ¿Cuál es la deuda acumulada a la ONP, Fernando? Que no se han podido jubilar, o sea, no se van a poder jubilar. Entonces, esto realmente preocupa, ¿no? Preocupa. ¿Y cuál es la salida? Porque hay una salida, y esa salida la tuvo la ministra hace casi 12 meses que está en el cargo. ¿La salida cuál fue? ¿Cuál es la salida? Porque nunca la hizo. La salida es clara, la salida es aquellas personas que tienen fondos menores, aportes menores a 20 años, como lo hubo en la ley anterior, en las normas anteriores, dadas en los gobiernos anteriores, ¿no?, se podía jubilar con 15 años, con 10 años, con 5 años de aporte. Lógicamente la jubilación tiene que ser menor, no puede ser igual, pero lo jubilas, o sea, le reconoces lo que han aportado esas personas. No te quedas con el dinero, eso es injusto totalmente. Y llama la atención. Fernando, no se pronuncie sobre... Tú dices, Fernando, que acá hay un problema de gestión, ¿no es cierto?, de los fondos, o de mala gestión, porque, por ejemplo, tú hablas del Centro Cívico, al igual que de otras propiedades,
porque hay muchísimas propiedades que son, ¿no es cierto?, de la ONP. Hay deudas por cobrar. ¿Tienes idea cuánto se le debe a la ONP? ¿Cuánto le debe el Estado y los privados a la ONP? Acá hay un O sea, tema, por ¿no? dinero que le descontaron a los aportantes, o ¿no es cierto? Y que Mira, finalmente no llegaron nunca a la ONP. así es. Hubo un estudio que hizo Pedro Pablo Kuczynski con FOS, Felipe Ortiz de Ceballos, en el año 2001. ¿ya? Ese estudio iniciático, ¿no?, hablaba de una deuda social, porque eso se llama deuda social, de unos 20.000 millones de dólares aproximadamente. En esa época, estamos hablando de 2001, o sea, casi 20 años atrás, era de que todos los gobiernos anteriores habían cogido el dinero que eran para las pensiones, ¿no?, y que lógicamente habían desfinanciado todo el sistema público, ¿no? Entonces, así como se ha utilizado con la ONP, se ha hecho lo mismo con el Fonario, o sea, han utilizado los recursos, los gobiernos anteriores, ¿no?, han utilizado los recursos en otras cosas distintas al tema pensionario. Y ahora, ¿no?, algunos se rajan las vestiduras, ¿no? Algunos periodistas vinculados al gobierno dicen, esto es un fondo solidario. Claro que es un fondo solidario, nadie niega eso, pero se puede identificar la persona. Si tú vas ahorita, en este momento, vaya, cualquiera de ustedes, vayan, los periodistas, sobre todo estos que no saben lo que están hablando, ¿no?, vayan ustedes a la ONP y van a ir en una máquina y van a ver cuánto han aportado desde el año 2000 para adelante. Lo pueden identificar porque está identificado uno por uno, mes por mes. Sí se puede desagregar entonces, sí se puede desagregar individual. Yo tengo una consulta, no entiendo. Yo no entiendo por qué desde el MEF se subvalúa, se hace una cotización más baja de los bienes de la ONP. Usted nos acaba de dar un ejemplo del centro cívico, que es decir, está por debajo 3 veces. ¿Qué se busca con esto? Es un error. Miren, yo soy auditor de ISO, ¿no? Y como auditor a veces hemos visto cosas y no puedo decir muchas cosas por tema de contrato de confidencialidad, pero el gran problema del Estado es que no tiene gente capacitada para poder hacer las tasaciones. Lo importante es, mira, nunca ha ocurrido un incendio, y el día que ocurra, y el día que suceda un desastre, y el día que ocurra, ustedes, ¿quién le va a resarcir? La compañía de seguro. ¿Y le va a pagar lo mismo? No le va a pagar lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que tasar, por lo menos una vez al año, tasar nuestras pinturas, o sea, todo lo que sea magnesí de bienes del Estado. ¿Para qué? Para que cuando ocurre el evento, porque el seguro uno lo toma no para que suceda el evento, sino que cuando ocurra estemos coberturados. En este caso, el centro cívico es más de 3 veces su valor real. Eso está mal, eso está pésimo, ¿no? Y las tasaciones lo tiene que hacer, ¿no?, un especialista técnico reconocido por el Cuerpo General de Tasaciones del Perú, ¿no? Ese cuerpo realmente tiene que hacer su informe a tasación de valor actual. Entonces, todo esto nos indica lo siguiente, ¿no? El segundo punto que les decía hace un momento, ¿no? Y con este dinero se paga, dicen estos periodistas, con este dinero se paga a los otros jubilados. ¿Qué cosa? Eso no es así, eso no es así. O sea, acá hay un problema, acá hay una asimetría. La asimetría en que todo lo que le favorece al pueblo, hay que ver la Constitución. La Constitución lo prohíbe. En el tema de peajes, no, la Constitución dice esto. No, en el tema de las AFP, no podemos, en el tema farmacéutico, no podemos tocar a la farmacia, la Constitución lo prohíbe. Señor, nosotros no podemos gobernar para las corporaciones, tenemos que gobernar para las mayorías. No para todos, sino para las mayorías. Y en este momento de pandemia, más aún, ¿no? Imagínense, un caso que es patético. Ahora, hay otra corrección que hay que hacer. O sea, tú, mira, en lo que va de esta conversación, y antes de abrir las llamadas, porque están entrando llamadas del público, hay un problema de gestión de los recursos con el tema, por ejemplo, de las propiedades que podrían valorizarse y venderse y ganar muchísimo dinero para la ONP. Cobrar lo que se le debe a la ONP, pero también acabar con ese contrato perverso de Electroperú, que le entregó por decisión, creo que fue el gobierno de Alan García, las hidroeléctricas de Chaquia y Cerro del Águila, que son un negocio, ¿no es cierto?, a 2 corporaciones privadas, Odebrecht, fíjate tú, y Calpa. Y el contrato establece que Electroperú le tiene que cobrar toda la energía que no pueda vender al mercado regulado. Y lo tiene que comprar a un precio altísimo y venderlo regalado. Entonces, Electroperú se calcula que es de los jubilados, pierde 100 millones de soles al año. Deja de recibir 100 millones de soles.
Y de eso hace años que escucho hablar y nadie hace nada para corregirlo. Pero vamos a abrir los teléfonos, Fernando, por favor. Que la gente nos está marcando. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Aló, muy buenos días, señor periodista, Lucas. Muy buenos días, Adelante, lo escuchamos, señor. Está en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Buenos días. Mire, yo no soy jubilado, pero una de las cosas, por ejemplo, que usted está diciendo, señor Lucas, es de que se podría utilizar los activos que tiene pues el centro cívico, la hidroeléctrica de Chalya, etcétera. Pero también el gobierno insiste en continuar con la construcción de la refinería de Talara. Y eso es un sinsentido. ¿Por qué? Si usted revisa en Internet, va a ver que hay publicaciones del gobierno chino, noruego, países europeos, que incluso son productores de petróleo, que ya se han puesto un límite hasta el año 2025 para fabricar autos a combustible fósil. Es decir, de esa fecha en adelante ya no se va a permitir la circulación de vehículos que utilicen combustible. Entonces, cuando el Perú termine de construir la nueva refinería de Talara, ya no va a servir para nada, va a ser un elefante blanco y va a tener que venderlo como chatarra. Muy bien. Entonces, ese dinero es un muy buen punto. Claro. El abogado Wilber Medina está promoviendo un amparo contra la refinería de Talara y en la sustentación dice cosas increíbles. O sea, la misma empresa que está construyendo o refaccionando, porque en realidad se supone que es eso, ¿no es cierto? Exitosa. La refinería de Talara, por la mitad del dinero, está construyendo en los países árabes refinerías nuevas, por la mitad. Doctor Kluger, tenemos más llamadas en la línea. Kluger, adelante, por favor. ¿Cuál es su comentario? Porque en realidad se gasta dinero cuando se dice que no hay para nada, pero se gasta dinero innecesariamente en la refinería, en comprar tonterías inútiles, ¿no? En este momento de pandemia, como nosotros lo denunciamos el día jueves, de parte de la ONP. Fíjese, el problema de la refinería de La Pampilla, si uno hace el análisis, ¿no?, que sería cuestión de verlo en otro momento, pero así le resumo en un minuto. El análisis es el siguiente: la refinería inicialmente en el año 2002, cuando estaba Toledo, el valor era de $700 millones. Eso es lo que costaba renovarlo y dejarlo nuevecito. Por arte de imagen, el gobierno de García subió a 1.400 millones. Pero cuando se ha firmado el contrato, se ha firmado por más de 4.000 y hoy día está casi 6.000 millones. O sea, si eso no es corrupción, Dios mío, ¿no? ¿Qué está pasando en el país, no? ¿Qué pasa con la Contraloría? ¿Por qué no contrata gente técnico para analizar los contratos? Ahí está la corrupción, ahí hay corrupción, y eso tiene que cambiar, ¿no? Ahí sí el Ministerio de Economía no sale a decir, ni el BCR, ni nadie sale a reclamar, como usted bien lo dice, ¿no? O sea, nadie sale a reclamar cuando se refieren a las corporaciones o a beneficios entre comillas. En los contratos, en las licitaciones, ahí está la corrupción, ¿no? Karina, Fernando, tenemos 2 llamadas más en la línea que quisiera que las escuchemos. Sí. Muy buenos días, adelante, por favor. Muy buenos días. Bienvenido a Exitosa Perú. Lo escuchamos. Señorita, buenos días. Buenos días. Llamándole por el caso de mi papá. Mi papá viene teniendo una demanda con la AFP, Profuturo y la ONP. Desde el 2005 no tiene ningún resultado. Mira cuántos años ha pasado y hasta ahorita siguen el problema, que se echan la pelota de la ONP, no tiene que desafiliarse de la AFP. Ahora la AFP dice no, tiene que traer... ¿Y no tiene ninguna pensión? ¿No tiene ninguna pensión? No tiene hasta ahorita, mira, en todo abogado, nomás cuántos años ya está pagando, y cada abogado, tú sabes que no resuelve, con su plata ya se va. ¿Cuántos años tiene su papá? Mi papá tiene 74 años. Muy bien, muchísimas gracias. En este momento le vamos a atender luego de esta llamada. Sí. Bienvenido a Exitosa Adelante, por favor, Perú. escuchamos. Ya le decía Lucho Ríos. Muy bien, Mira, señor. señor periodista. Aló. Mira, aquí lo que tiene que pasar es
un buen abogado, yo le he ganado a la ONP. Yo he tenido 15 años de deporte y a mí me han dado, yo hice el juicio en el año 99, 4 años en la vía administrativa y 3 años en el Poder Judicial. Son 7 años. Y los 7 años, la ONP me ha pagado mi devengado 50.000 soles, aparte me ha dado 500 soles de pensión. Aparte de eso, mira, lo que sucede es que acá hay una cosa. En el pleno gobierno de Valentín Paniagua, en el que hizo la transición, ahí ha habido 3 aumentos para la ONP. Ese punto nadie toca o no lo saben. En el pleno gobierno hubo 3 aumentos, o sea, mi sueldo comenzó con 80 soles en el año 99, ¿eh? ¿Y qué pasó? En el pleno gobierno de Paniagua hubo 3 aumentos por decreto ley, decreto supremo, y eso se respeta. Por eso es que llegó a 500 soles. No es que, y aparte de eso, señor, mírate, Lucar, en realidad, la ONP me reconocía 10 años. Yo estaba litigando por los 15 años. O sea, la ONP también reconocía 10 años. Y aparte de eso, señor, hay un documento que dice, por ejemplo, a muchos se quejan de que no le sale porque el abogado tiene que llevarlo hasta la casación. En plena casación yo le gané a la ONP. Yo le ganaba hasta la casación. Imagínate, tremendo trabajón. O sea, tienes que llegar hasta la Corte Suprema para que te reconozcan un derecho, y la ONP gasta fortunas en contratar ejércitos de abogados carísimos para que peleen contra ti, para litigar en contra del interés de los jubilados, lo cual es una vergüenza que se nos había ofrecido que se iba a terminar, ¿no es cierto, Fernando? Pero no ha terminado esto. Y lo peor de todo es que esos abogados salen en los medios de comunicación, ¿no? Como especialistas, ¿no? Como expertos, pero no dicen que están vinculados a esos estudios abogados que cobran a la ONP, ¿no? Acá hay un problema de fondo, es lo que le llaman la puerta giratoria, ¿no? Hay gente vinculada al gobierno o vinculado a las corporaciones que entran y salen, y lógicamente cuando están en el gobierno o están en este Ministerio de Economía y Finanzas, en mi opinión deberían reformarlo totalmente. La reforma no solo debe ser del sistema de pensiones, sino también del Ministerio de Economía y Finanzas, una entidad que ha apañado todas estas cuotas indebidas de tantos años, lo ha apañado. O sea, ahí no hay responsables, ahí no hay ningún responsable. ¿Cómo no reclamaron en estas subidas de precios, entre comillas, pero nunca reclamaron, nunca salieron a los medios, y salen hoy en día algunos exministros a hablar, ¿no? Y a comentar, ¿no? Que es injusto que le den esto a los trabajadores, no puede ser, todo lo demás, ¿no? Y una corte de gente que realmente preocupa, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Está bien que ya ustedes ganaron dinero, pero el pueblo así es, su dinero. No está reclamando plata del Estado. Para no dejarlo en el aire a la persona que se comunicó con nosotros la primera llamada y que decía que su papá tenía 74 años y que va rogándole a la AFP y a la ONP por 20 años y no logra nada, ¿cuál es la recomendación? ¿Tiene que contratar su abogado nada más? ¿No le queda otra? Miren, ahí hay un problema, ¿no? O sea, como no hay documentos que certifiquen realmente, porque los han perdido, entre comillas, ¿no? Siendo responsabilidad del Estado, la ONP lo que debería es reconocerlo de facto, porque con un certificado de trabajo, ¿no? De una empresa que ya no existe, lamentablemente, deberían reconocerlo. Es preferible equivocarse de esta manera con una persona que ahora recibe una pensión de 500 soles, ¿no? Que equivocarse con miles de millones de dólares, que justamente ahí sí no ponen ningún obstáculo, ahí sí le dan todas las facilidades. O sea, ¿por qué contratar estudios de abogados, lo que dice Nicolás, para reclamar, o sea, para estar en contra del pueblo? O sea, contra de la persona que está pidiendo con algún documento, porque nadie va a ser loco de poner algún documento, decir que yo trabajé y cuando no trabajó, ¿no? Algún documento tiene que certifica que ha trabajado.